Bien, como ustedes saben, estamos hablando acerca de la depresión. Estamos hablando acerca de la depresión y cómo prevenirla. Cómo prevenirla o también cómo corregir si conocemos a alguien o estamos nosotros en la depresión, podemos aprender a prevenirla o a corregir ese estado emocional que es, como vimos el domingo pasado, muy frecuente. No es una situación de la que estemos exentos, si no aprendemos a hacer o a tomar algunas decisiones. En cualquier momento podemos caer presa de la depresión. Ahora, yo quiero recordarle algo. Lo que estamos aprendiendo tiene el propósito de ponerlo en práctica. Uno de los grandes problemas que tenemos como creyentes es que a veces no estamos acostumbrados a practicar lo que escuchamos. Es decir, tenemos todavía la idea sacramental de que si tú vas a algún lado, el simple hecho de estar en ese lado te va a cambiar las cosas, ¿no? Como cuando tal vez en la tradición católico-romana entrabas a la iglesia, a la parroquia, a la catedral, y por el simple acto de estar ahí, ya algo sucedía en tu vida. Y entonces, a veces como cristianos tenemos esa mentalidad, ¿no? El venir solamente a la congregación pensamos que es suficiente. No, venimos para ser instruidos, para aprender, para corregir, para estimular nuestra fe y para aprender o para hacer algunos cambios en nuestra vida que hagan que nuestra vida sea diferente. Vamos a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 3. Recuerde el tema, la depresión y su prevención. Hebreos, capítulo 3, la depresión y su prevención. Y vamos a abordar los versículos 12 en adelante. Solo quiero leer el verso 12 para ustedes, Hebreos capítulo 3. El verso 12 comienza con esta exhortación. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. El 13 dice, antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, ¿qué hacemos para corregir la depresión? ¿Qué hacemos para salir de ese estado si nos encontramos en ese estado? Para prevenirlo si no estamos ahí. De antemano creo que usted ya puede tener alguna noción o puede saber cuáles son las características de un corazón que se está endureciendo y que está corriendo, que está frente al riesgo ya de caer en la amargura, de caer en la depresión. ¿Qué es lo que podemos hacer? La mayoría de las personas, casi por reacción natural, cuando nosotros estamos amargándonos por una situación, por alguna situación que no podemos explicar, que no podemos manejar, que no podemos entender, que simplemente nos negamos a aceptar, porque eso es lo que estábamos viendo el domingo pasado. La iglesia o el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto se negaba a aceptar la condición en la que se encontraban, pero en lugar de confiar en Dios, lucharon contra Dios y lucharon contra el enviado de Dios, en este caso Moisés. Se opusieron, se rebelaron. La causa entonces de la depresión es que muchas veces nos negamos a aceptar la condición en la que nos encontramos. Nos negamos a aceptar que tenemos un problema en el matrimonio, nos negamos a aceptar que tenemos un problema con los hijos, nos negamos a aceptar que tenemos un pecado que nos está dominando, nos negamos a aceptar que tenemos algo que está nublando nuestra estabilidad o que está acabando con nuestra estabilidad. Nos negamos a aceptarla. Y eso nos conduce poco a poco a este deterioro emocional que nos lleva a la depresión, a la amargura, a la frustración. Entonces, como respuesta a ello, lo que generalmente hacemos es apartarnos. Lo primero que viene a la mente como una respuesta natural. Estoy pasando por algún problema, lo que hago es alejarme de las personas que pueden ayudarme. Tenemos aquí una gráfica, tenemos un párrafo que vamos a ir al inciso B. El inciso B, ahora regresa
Bien, no la tenemos ahí. Regresa al inciso B. Lo que generalmente hacemos es que nos apartamos de las personas. En el inciso B tenemos la exhortación. ¿Cuál es el llamado de la Escritura? En el verso 13 tenemos esta exhortación. Antes bien, exhortaos. ¿Cómo prevenimos la depresión? ¿Cómo impedimos que la amargura se arraigue en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La Escritura nos exhorta a esta práctica. Exhortaos los unos a los otros. Mire el contraste. Si yo estoy pasando una situación que no puedo manejar, que no puedo asimilar, mi reacción natural va a ser alejarme. No quiero explicar, no quiero hablar, no quiero que nadie que se meta en mi problema, que nadie se meta en mi situación. Me aparto de la situación. ¿Sabe qué es lo que se nos pide como creyentes para evitar la amargura? En lugar de alejarnos, es acercarnos más, es estrechar nuestras relaciones. Y tenemos esta palabra, o este vocablo que es muy interesante, que es muy importante. ¿Qué es exhortar? Bueno, exhortar significa animar, consolar, suplicar. ¿Qué es la exhortación? La exhortación incluye animar, consolar y suplicar. ¿Cómo prevenimos la depresión? ¿Cómo prevenimos la frustración o cómo prevenimos la amargura en nuestra vida? Animando, consolando y suplicando. Usted puede decir, a ver, espérese tantito. Si yo estoy pasando por problemas, necesito ser animado. ¿Cómo es que yo voy a animar? Mire, en el caso de la iglesia a la que se dirige esta carta, era una situación general. Todos estaban sufriendo o persecución, o problemas económicos, o pérdida de algún familiar por causa de la separación, o ruptura de las relaciones familiares por causa del evangelio, o separación física. Algunos familiares tuvieron que irse escondiéndose, huyendo de la persecución. Es decir, eran muy pocas las personas de esta comunidad cristiana que no estuvieran en una situación difícil. Pero a esta iglesia que estaba sufriendo se le exhorta a animarse, a consolarse y a suplicar. ¿Está usted entendiendo? Lo que generalmente hacemos es que cuando estamos pasando por un problema, se nos olvida que todos participamos de la misma humanidad y que así como yo estoy sufriendo, otras personas están sufriendo. Y entonces nos encerramos en nuestro mundo. ¿Recuerda las frases que hablábamos el domingo pasado? Nadie sufre como yo estoy sufriendo. Es que nadie padece lo que yo estoy padeciendo. A nadie le ha pasado lo que a mí me pasa. Y se te olvida que tú eres parte de seres humanos que de una o de otra forma experimentan sufrimientos, pérdidas, tristezas, dolores, sentimientos difíciles, y que así como tú necesitas ser consolado, ser animado, también otros necesitan de ti la consolación, el ánimo y la exhortación. Ese es un gran recurso para evitar la frustración o para evitar la depresión. Recuerde, la depresión nos va a llevar a creer mentiras. Nadie sufre como yo. Esa es una mentira, porque en este cuerpo de debilidad, todos sufrimos de una o de otra forma. El apóstol Pablo, a veces no necesitas tener un sufrimiento de manera personal. Si aprendes a hacer relaciones, también vas a participar de los sufrimientos de otras personas. El apóstol Pablo en una de sus cartas escribía lo siguiente: ¿quién sufre y yo no sufro? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Es decir, Pablo no necesitaba enfermarse para sentir el dolor de otros hermanos, o no necesitaba estar en un sufrimiento para sentir el sufrimiento de otros hermanos. Esto es empatía, y la iglesia debe ser empática.
Como creyentes somos llamados a la empatía, es decir, a ponernos a entender que somos seres humanos y por lo tanto sujetos a sufrimientos. Ninguno de nosotros está exento del sufrimiento y ninguno de nosotros, si cabe la palabra, tiene el derecho de decir nadie está sufriendo como yo. No importa lo profundo que sea tu sufrimiento, no tienes derecho a creer esa mentira. Creerla va a distorsionar tu relación con la iglesia y tu relación con Dios. Porque si hay alguien que tuvo derecho a decir nadie sufre como yo, fue el siervo sufriente, Jesús, el Mesías, de quien dice el libro de Isaías en el capítulo 53, experimentado en sufrimientos. Si alguien tuvo el derecho a decir nadie sufre como yo, fue él, y él nunca lo hizo. Sino que en su sufrimiento, ¿recuerda usted cuando el Evangelio de Juan nos presenta esa increíble imagen de Jesús ya crucificado, mientras mira a la mujer que había sido su madre sufriendo la angustia, el dolor de ver a Jesús crucificado con mucho sufrimiento, y él tiene un corazón tan empático, tan compasivo, que mira hacia abajo y le dice a esta mujer que se está doliendo por él: madre, ahí está tu hijo. Y al discípulo a quien Jesús amaba le dice: hijo, ahí está tu madre. Ahí, en medio del sufrimiento, Jesús tiene la actitud, la compasión para sentir el dolor de otras personas, cosa que nosotros no hacemos. Si yo sufro, quiero que todo el mundo se dé cuenta que estoy sufriendo. Incluso empezamos con una competencia, ¿verdad? Si alguien nos dice: mira, yo también estoy sufriendo. Ah, sí, pero a ti no te pasó todo lo que a mí me ha pasado. Y hacemos la lista: mira, a mí me pasó esto, esto y esto. Tú en ese vasito de agua te estás ahogando. No hay empatía en nuestros corazones. No hay compasión en nuestros corazones. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. El propósito, le decía, tenemos que aprender a hacer una diferencia. No vamos con la persona que está sufriendo y vamos a ser lisonjeros. No le vamos a estar diciendo: sí, tú estás sufriendo mucho, pobrecito de ti, tienes razón en estar amargado, en estar deprimido, tienes mucha razón, tu enojo es justificable. No vamos a ser lisonjeros en ese sentido, pero vamos a animar, vamos a consolar, vamos a exhortar a la persona para ayudarlo a salir de ese bache, de ese socavón en el que se encuentra. Y la palabra consolar, esa palabra que se utiliza, significa estar cerca de. Y aquí quiero llamar la atención a algo. Hermanos, si usted está pasando por una depresión, usted necesita hermanos creyentes que estén a su lado. Por favor, no los aleje. No los aleje. Hay gente que está sufriendo y aleja a quienes le pueden ayudar. Hay gente que está padeciendo y aleja a los únicos que le pueden ayudar, la iglesia de Cristo. Hacemos una llamada y dicen: estoy bien. Es tal vez notable que pasa algo y decimos: no necesito ayuda. Y entonces comenzamos a ser indulgentes con nosotros. Pobre de mí, no me entiende nadie, nadie se preocupa por mí, nadie pregunta por mí. Y comenzamos a ser indulgentes, comenzamos a justificar nuestra amargura, nuestro enojo, nuestra depresión, pero alejamos a la gente. Cuando quiere acercarse a nosotros, nos cerramos, nos levantamos un muro que impida que la gente entre a nuestros corazones. La exhortación demanda a personas que están juntas para poder estimular la fe. No puedes salir adelante de esta situación solo. Mire, tú no puedes, si estás en una situación de depresión, tú no puedes reemplazar a hermanos de carne y hueso. Tú no puedes reemplazar a una iglesia con las redes sociales. Tú no puedes reemplazar a la iglesia con un libro. Hay gente que lee libros para salir de su depresión. Nunca van a salir de la depresión leyendo libros. Necesitas de la gente que esté a tu lado. Incluso en algún momento se los he dicho. Tenemos la Biblia y la Biblia nos ha sido dada para nuestra instrucción. Nunca vas a crecer leyendo la Biblia solo si no te congregas. Porque la Biblia es relacional. La Biblia te enseña a vivir en comunidad.
La Biblia no es un fin en sí mismo, es decir, si lees la Biblia pero no aprendes a vivir en comunidad, no estás aprendiendo nada. Podrás saber muchos textos de memoria, podrás tener mucho conocimiento de la Escritura, pero la Escritura es esencialmente relacional, es la palabra. De hecho, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne para habitar entre su pueblo. Eso es relación. El mensaje es relacional. El mensaje se encarnó para habitar entre su pueblo. El mensaje es relacional. El mensaje es relacional. El mensaje crea comunidad. El verbo se hizo carne. ¿Y para qué necesitas el cuerpo humano? Para tener relaciones significativas con otros seres humanos. Así que nadie saldrá de su depresión leyendo la Biblia. Nadie, si no se congregan, si no tienen amistad, si no tienen comunión, nadie puede vencer sus problemas solos, porque puedes aprender muchos versículos de la palabra de Dios, pero todos ellos te mandan, por ejemplo, a amar, a soportar, a exhortar, a perdonar, y todo eso tiene que ver con relaciones, sobrellevar cargas, orar unos por otros. ¿Y cómo lo vas a hacer si no tienes un cuerpo al cual pertenecer y en el cual puedas estar ahí para amonestar, para animar, para consolar, pero también para ser amonestado, para ser consolado, para ser animado? Hay reciprocidad. Hay reciprocidad. Das y recibes. Debe haber reciprocidad en las relaciones. Tenemos entonces una exhortación. ¿Cómo podemos prevenir la depresión? Si me doy cuenta que mi mente está maquinando pensamientos, está maquinando mentiras, yo tengo que detenerme en algún momento. Mire, creo, por ejemplo, me parece que ahora que están con el programa de diseñadas, las hermanas han tenido que leer, han tenido que investigar, han tenido que prepararse para poder hablar, ¿no es cierto? A veces como creyentes, el creyente dice, no se ve motivado a aprender, no se ve motivado a leer, no se ve motivado a crecer en la fe porque dicen, yo no predico, no enseño, pero ¿te das cuenta de la responsabilidad que estás evadiendo? Tal vez no vas a estar detrás de un púlpito predicando, o tal vez no vas a estar en alguna clase, en algún estudio bíblico. Aún así tienes una responsabilidad: animar y consolar y amonestar a tus hermanos. Note usted el verso 13. ¿Encuentra usted la palabra pastores, maestros o ancianos en el verso 13? No. Entonces el llamado a exhortarse los unos a los otros es un llamado congregacional, es un llamado de comunidad. Si usted encontrara en el verso 13 una exhortación como pastores, ancianos de la iglesia, exhorten a la iglesia cada día, en tanto que se dice hoy, entonces diríamos, la responsabilidad de la exhortación es solo y exclusivamente de los pastores y maestros de la iglesia. Pero el texto dice, antes bien, exhórtense los unos a los otros. Déjeme hacerle una pregunta. En esta semana, ¿a cuántos hermanos de la congregación animó, consoló, exhortó y estuvo con ellos? No me responda, no me presuma. Tal vez fueron más personas con las que yo pude estar en esta semana. Pero usted tiene una responsabilidad para la persona que está sentada a su lado. Usted tiene una responsabilidad para el hermano, para el creyente que está detrás de usted, delante de usted, a su derecha, a su izquierda. Usted tiene una responsabilidad hacia ese creyente. Y tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad hacia la persona que está a su mano derecha, a su mano izquierda, adelante o detrás de usted. Usted tiene una responsabilidad hacia ese creyente y su responsabilidad es exhortar, es animar, es suplicar, es estar al lado de esa persona. Y mire lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Cada día. Está conmigo Hebreos capítulo 3, versículo 13. ¿Cuántas veces a la semana necesitamos el aliento y el ánimo de otros creyentes? Todos los días.
Todos los días. Quizá uno de los problemas que nos ha dejado esta pandemia es pensar que podemos vivir sin gente a nuestro lado. Pensar que podemos estar sin personas que estén a nuestro lado. Sin embargo, la Escritura dice cada día tenemos la necesidad de ser animados, exhortados, desafiados a mantener nuestra fe. Cada día, la exhortación debe ser diaria, porque a diario somos tentados por nuestros propios pensamientos a abandonar nuestra confianza en el Señor. Me parece que eso sí lo tenemos en la imagen, ¿verdad? Así que si usted quiere copiarlo, quiere grabarlo, por favor hágalo. Mire, esta cita es importante. La exhortación debe ser diaria, porque a diario somos tentados por nuestros propios pensamientos a abandonar nuestra confianza en el Señor. Todos los días somos tentados a abandonar nuestra confianza en el Señor. Todos los días. Todos los días vienen pensamientos en nuestra mente que van a atentar con nuestra fe. Puede ser en un asunto que surgió en el matrimonio, en un asunto en el trabajo, en un asunto con los vecinos, en un asunto con nuestros hijos. Surge alguna situación que comienza a darnos vuelta en la cabeza y estamos siendo tentados a abandonar nuestra fe y necesitamos ser exhortados, ya sea por papá, mamá, el esposo, la esposa, incluso por los hijos o por algún otro creyente que podamos pedir, que podamos llamar a nuestro lado para decirle que nos ayude en esa situación que probablemente nos está atormentando, está manteniendo nuestra mente bajo frustración. Vamos al punto número 2. La razón, el propósito de esta exhortación la encontramos en el verso 13. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué pasa si nos mantenemos alejados de la congregación? Creyentes, ¿qué nos sucede si nos mantenemos alejados de la congregación? Nos endurecemos. Nos endurecemos. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Esa experiencia de alejarnos de la congregación y después decir, ya no quiero ir. Vamos perdiendo el interés. Mire, si usted puede resaltar las palabras del escritor de la carta, hágalo, subráyelas o cópielas en algún lado para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Note usted que el escritor de la carta no dice para que ninguno de ustedes se endurezca por la crisis que está padeciendo, por el sufrimiento que está atravesando, por el dolor que está padeciendo, por la angustia que está sufriendo. No, eso no nos endurece. El dolor, el sufrimiento, la angustia no puede endurecer tu corazón. Lo que nos endurece es el engaño del pecado que dejaste que se sentara en tu pensamiento, que se sentara en tu mente y gobernara tus pensamientos. Y comenzó ahí la dureza. A Dios no le importa, a Dios no le interesa, como lo veíamos en el libro de Éxodo y de Números, cómo esta gente interpretó sus sufrimientos. A Dios no le interesa, nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto, nos sacó de Egipto para que los nefileos, los filisteos nos asesinen cuando entremos a esa tierra. Ellos ya estaban endurecidos por el pecado. Hay un párrafo que quiero que veamos. Dice este párrafo: la exhortación para alentarse mutuamente era sabia. Aislado de sus hermanos creyentes, cada individuo por sí estaba más propenso a sucumbir a las tentaciones sutiles que lo presionaban de tantos lados. Pero si se unía regularmente para alentarse mutuamente, la devoción de todos se mantendría encendida y su esperanza común correría menos riesgo de desvanecerse y morir. En soledad, cada uno estaba propenso a ser impresionado por los argumentos aparentemente plausibles que subrayaban la sabiduría mundana de una cierta medida de compromiso de su fe y testimonio cristianos. En la atmósfera saludable de la comunión cristiana, estos argumentos serían más fácilmente ubicados en su justo valor y reconocidos como muchas
de las manifestaciones del engaño del pecado. Este es un comentario del comentarista F. Bruce en su comentario a la carta a los Hebreos. Hay algo que quiero resaltar. En una parte dice, en soledad cada uno estaba propenso a ser impresionado por los argumentos aparentemente plausibles que subrayaban la sabiduría mundana de una cierta medida de compromiso de su fe. Mire, cuando usted está pasando por una situación crítica, si usted se aleja de la iglesia, usted va a entregar su mente a pensamientos de gente incrédula que le van a decir que usted tiene toda la razón de estar amargado. Cuando estamos amargados o cuando estamos deprimidos, tendemos a escuchar cierto tipo de canciones, ¿no es cierto? A leer cierto tipo de libros, a escuchar cierto tipo de pláticas, que nos dicen, sí tienes razón de estar así, tienes razón de sentirte así. Tienes razón de sentir odio, de maldecir, de sentir coraje, de sentirte amargado. Tienes razón. Nos gusta ese tipo de música, nos gusta ese tipo de literatura, nos gusta ese tipo de pensamiento porque apoya la mentira en la que hemos caído. Apoya nuestras mentiras. Entonces no piense usted, no piense que alejarse de la comunidad de creyentes va a ayudarle a salir del problema. Cuando usted se aleja de la comunidad de creyentes, lo único que está sucediendo es que usted está haciendo que el problema sea todavía mucho más grave y mucho más doloroso para usted, para su propia persona. Por eso me parece muy importante, muy acertada la observación del doctor Bruce. Mientras estemos alejados de la iglesia, nuestra mente va a apreciar esos argumentos que vamos a escuchar de un mundo no creyente y que van a justificar la forma en que estamos viviendo. Quiero hacer un alto. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Tienen algún comentario en esto? Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos amigos creyentes tienen? Ahora, mire, yo quiero que usted entienda bien esto. Me refiero a esos amigos creyentes a los que usted le va a decir lo que piensa y que incluso está equivocado y los va a buscar, no para que apoyen su equivocación, sino para que lo ayuden a entender lo que usted no está entendiendo. Ese tipo de amigos creyentes que le van a ayudar con toda paciencia y con toda la confianza en el Señor a identificar las mentiras que usted está creyendo y le van a ayudar a salir de esas mentiras. ¿Sabe qué decimos a veces? ¿Para qué voy a ir con el hermano o con el pastor o con tal familia si ya sé lo que me va a decir? ¿No es cierto? Entonces mejor me voy con Paquita, la del barrio, me voy con con todo ese tipo de música que me dice lo que yo quiero oír, que justifica, que me dice, estás en lo cierto, tienes toda la razón. Por esa rata de dos patas es que tú estás así. Y vamos a ese lado, ¿no es cierto? O dígame que me estoy equivocando. Tenemos que aprender a entendernos a nosotros mismos para poder evitar esta situación a la cual todos somos propensos. Si no buscamos relaciones que nos fortalezcan, mire ahí el riesgo en el que nos encontramos. Estamos en riesgo de que el pecado nos engañe y nuestro corazón se endurezca. El pecado te engaña y tu corazón se endurece. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Decía usted, ¿cómo me doy cuenta que estoy meditando en mentiras? Sí. Decía usted esa frase hace un momento, ¿cómo nos damos cuenta que estamos meditando en mentiras? Ok, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Quiere la respuesta, hermana?
Miren, esto es muy difícil porque la verdad a ninguno de nosotros nos gusta reconocer que nos equivocamos. Me viene, hace unas semanas atrás hacíamos alguna broma, no recuerdo con quién estaba, con qué hermano estábamos platicando. Y le decía que me acordaba de una escena en una película, en una serie, no recuerdo muy bien, pero esto es, ya sentí la mirada de mi esposa. Esto es problema de hombres y mujeres. Eso es problema de hombres y mujeres. Pero en la escena estaban dos hombres platicando. Uno de ellos se había separado de su esposa porque él pensaba que ella había cometido un error. Los dos trabajaban en la misma empresa y él pensaba que ella había cometido un error y que por ese error él había tenido una pérdida. No recuerdo exactamente. Y entonces él, platicando con su amigo, le dice a su amigo: ya le dije a ella que la perdono. Y el amigo le dice: ¿que le dijiste a tu esposa qué? Que la perdono. Y él dice: ¿cómo es posible? A una mujer nunca le puedes decir que la perdonas, porque en primer lugar le estás diciendo que cometió un error y las mujeres nunca aceptan que cometieron errores. Si le dices que la perdonas, estás acabado. Ya sé por qué las hermanas no se rieron. Pero también los hombres, ¿verdad? A todos nos cuesta aceptar que nos equivocamos. Esta es una parte muy difícil, porque cuando las mentiras llegan a nuestra mente, ya es un mecanismo por el cual nosotros estamos justificando nuestra situación. Ya estamos justificando nuestro comportamiento. Entonces la mentira, hermano, la mentira no es algo que viene de afuera. La mentira se crea dentro de nosotros. Es un mecanismo de reacción para justificar la actitud o las acciones que estamos haciendo. Nosotros provocamos las mentiras. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Escucharte. ¿Recuerdan ustedes a Jonás cuando se sentó a mirar cómo Nínive iba a ser destruida por el Señor? Él encontró esa enredadera, se sentó debajo, buscaba una tienda cerca para comprar algo y ver todo el juicio que iba a caer sobre Nínive. Y cuando no sucede nada, él se enoja y comienza a justificar su enojo. Es que ellos merecen ser destruidos, es que Dios dijo que los iba a destruir, ellos son asesinos, ellos mataron a nuestro pueblo, ellos nos destruyeron, ellos merecen ser asesinados, ellos merecen ser tratados como nos trataron a nosotros. Comenzó a justificar su actitud. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le hace una pregunta. ¿La recuerda usted? Jonás, ¿por qué estás tan enojado? Generalmente nosotros no preguntamos, es decir, llegan las mentiras a nuestra mente y las aceptamos. Comience a hacerse preguntas. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy creyendo esto? ¿Por qué estoy actuando así? Comience a pensarlo. Y sí, tal vez lo primero que venga, bueno, estoy actuando así porque mi hijo hizo esto, porque mi esposa actuó así, porque mi esposo se comportó de esta manera. Pero no te detengas con eso. Pregúntate, ¿la actitud de mi esposo, de mi hijo, de mi esposa, justifica mi actitud? Sí, lo que sucede es que comienza un pecado que va exactamente, que va a traer otros pecados y que van a crecer hasta que el corazón llegue a ser completamente insensible a la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que noten esto, hermano, ¿no es cierto que como creyentes a veces no estamos acostumbrados a lidiar con nuestros pensamientos? Es decir, simplemente dejamos que sucedan como si fuera algo natural, cuando en verdad la Escritura nos llama a estar al tanto de lo que está sucediendo en nuestra mente a través del cuidado personal, pero también de la exhortación. Cuando yo permito que alguien se acerque a mí y me haga ver algo que no está mal,
está poniendo otra forma de ver en mi mente. O la resistes, o por lo menos le das lugar para analizarla. Generalmente nos justificamos. No es cierto, tú dices eso de mí porque no me conoces. En vez de decir, gracias, no lo había visto así, o no lo había pensado así, pero gracias por preocuparte por mí. Resistimos a las personas. Resistimos lo que otra persona puede decirnos. Mire el siguiente comentario. Me parece también que es muy importante. Voy a presentarles un par de comentarios más. Este es de Juan Calvino. Y Juan Calvino... ¿no tenemos otro? Este. Ah, ya. Gracias. Ahí está. Juan Calvino... Sí, perdón. Dice lo siguiente: como por naturaleza somos propensos a caer en el mal, necesitamos varias ayudas que nos ayuden en el temor de Dios. A menos que nuestra fe sea alentada repetidamente, permanece dormida. A menos que se caliente, se enfría. A menos que se excite, se adormecerá. Necesitamos que a través del compañerismo nuestra fe siga siendo alentada. Ahora sí, regresamos con el comentario anterior. La persona que elige, mire lo que dice, la persona que elige evitar la exhortación diaria, cuando tú te aíslas de la congregación, tú lo estás eligiendo. Nadie te corre de la congregación, nadie te dice que no asistas, tú eliges separarte de la comunidad. Y ahí ya nos está poniendo una responsabilidad personal. Nos está poniendo una responsabilidad. La persona que elige evitar la exhortación diaria, permitiendo que su mente no se vea afectada por la verdad de Dios, pronto vivirá en pecado. Puede ser lo que los hombres llaman pecado respetable, pero seguirá siendo pecado. Es más, el pecado endurece el corazón. Cuanto más estemos expuestos a él, más aptos seremos para endurecernos contra Dios. Cuando usted enfrenta un problema, usted tiene dos elecciones solamente. O se mantiene en la congregación, o se aparta de la congregación. Y las dos tendrán resultados diferentes. Usted se aparta de la congregación, su corazón se va a endurecer. Ahora, más adelante voy a explicar esto, porque, le repito, no es solamente venir a la congregación y ya. Usted puede estar en la congregación y aún así estar lejos de la relación de los hermanos. Eso no le va a servir de mucho. ¿Algún comentario en esto, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Vamos a ver brevemente los siguientes incisos. Deja un momento en Juan Calvino, no sé si alguien quiera ver la cita. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, necesitamos exhortar, necesitamos animar, necesitamos estimular nuestra fe, necesitamos mantenernos unidos a la congregación. Esto implica compañerismo. Vamos al inciso A. Ah, gracias. Ahí quédate. La fidelidad y resistencia al pecado depende en cierta medida de nuestro compromiso con la comunidad cristiana y con cumplir nuestra responsabilidad de animarnos con la Escritura. Honestamente, el ánimo y la exhortación es una responsabilidad descuidada. El ánimo y la exhortación es una responsabilidad descuidada. Creo que a veces por un mal entendimiento pensamos que por ser creyentes lo único que necesitamos es una relación con Dios y ya. Y no entendemos que la relación con Dios implica relación con otros hermanos.
Entonces, muchas veces vemos a la congregación como un lugar solamente donde asistir, pero no un lugar donde crear relaciones, donde hacer amistades, donde tener a nuestros mejores amigos. Tus mejores amigos, no tus únicos amigos, pero tus mejores amigos deben encontrarse en la congregación. Tus mejores amigos, no los únicos. Puedes tener amigos fuera de la congregación, en el trabajo, entre tus familiares, pero tus mejores amigos deben encontrarse en la comunidad de creyentes. Ahí deben estar tus mejores amigos. Y es nuestra responsabilidad entonces trabajar la relación, trabajar el compañerismo. Vamos al inciso A. El compañerismo es necesario. No podemos estimular nuestra fe si no conocemos a nadie. No podemos estimular nuestra fe si no conocemos a nadie. Piense un momento. ¿A cuántas personas de la congregación conoce? ¿Y qué conoce específicamente de ellos? No me lo diga. Nada más piense. ¿Cuántas personas de la congregación conoce? ¿Y qué conoce específicamente de sus vidas? No necesitamos conocer la vida de todos, pero debemos conocer la vida de algunos. ¿Está pensando en ello? Ahora, ¿cuántas personas de la congregación conocen específicamente tu vida? O sea, no solamente cuántas personas yo conozco y conozco algunos aspectos de su vida, sino esas personas, ¿qué aspectos de mi vida conocen? ¿Qué aspectos de mi vida conocen? El compañerismo es necesario. No podemos estimular nuestra fe si no conocemos a nadie. Separados del compañerismo cristiano, es más probable que nuestra percepción de la vida se distorsione. Nos dejamos arrastrar por el pensamiento de los incrédulos, expresado en canciones, libros, en redes sociales, en todo lo que ellos utilizan para propagar su manera de interpretar la vida. ¿No le parece que esto es práctico? Es decir, hasta cierto punto, yo voy a proteger mi propia vida de la dureza del corazón, de que el pecado me engañe, en la medida que aprenda a relacionarme con otros creyentes para estimular la fe de ellos y que ellos estimulen mi propia fe en compañerismo. Entonces, el compañerismo es importante en nuestras relaciones. Esto, hermanos, es algo que tenemos que seguir haciendo entre nosotros. Tenemos que seguir trabajando el compañerismo en nuestras relaciones. Así que piense de qué manera puede usted estimular la fe de otras personas, cómo puede usted acercarse a otras personas para estrechar las relaciones de la congregación. Vamos al inciso B. Este es un comentario también de David Curtis, y él escribe lo siguiente: la verdad enseñada es importante. Hay sinergia a medida que estudiamos la palabra juntos y aprendemos unos de otros. ¿Cómo se estimula nuestra fe? Cuando aprendemos unos de otros. Internet es una herramienta increíble. Usted puede aprender muchas cosas en Internet, pero no se va a desarrollar su carácter. No se va a desarrollar su carácter. Si usted está aprendiendo algo en Internet, a lo mejor pausa el video, lo regresa, se desespera, lo ve al otro día, y la persona del video va a estar con la misma sonrisa que el día anterior y va a estar con la misma cara que el día anterior y no le va a decir absolutamente nada. Le va a decir amiguita, amiguis, corazoncito, cariñito, y nunca le va a decir absolutamente nada porque no está interactuando con usted. ¿No es verdad? Pero la interacción entre creyentes pone a prueba nuestra paciencia, nuestro amor, nuestro compañerismo. Y ahí es donde hay crecimiento.
Todo esto significa que nos corresponde a nosotros como individuos buscar una comunidad, observe esto, centrada en la verdad y comprometernos tanto con ella como con las personas que la integran. No busque una iglesia solamente para conocer la verdad, busque una iglesia para vivir en la verdad, porque ambos son aspectos importantes. La verdad de la predicación es importante y usted puede encontrar a muchos predicadores excelentes. Usted puede escuchar a predicadores de renombre como MacArthur, Piper, Michelin, Núñez, y puede usted seguirlos en sus redes sociales. Pero usted nunca va a crecer porque usted no forma parte de esas comunidades cristianas. ¿Sí me está entendiendo? Nunca va a crecer. Porque usted no se está relacionando ni con ellos ni con la gente que asiste a esas congregaciones. Y a lo mejor podrá aprender algo, pero no podrá usted vivirlo. La verdad predicada es tan importante como la verdad vivida. Venimos a aprender la verdad para vivir la verdad. Entonces, recordando esto, la verdad... dice al final, todo esto significa que nos corresponde a nosotros como individuos buscar una comunidad centrada en la verdad y comprometernos tanto con ella, con la comunidad, con la iglesia, como con las personas que la integran, como con las personas que integran esa congregación. Tenemos otro... Ya para comenzar, hermanos, a concluir este tema, hoy dice este párrafo: tenga en cuenta que el tema de la perseverancia no es primero un problema de comportamiento. No preguntes primero, ¿qué acciones quiere Dios que haga? El tema de este texto es uno de corazón. Se trata de creer o confiar o esperar en Dios. El versículo 10 dice: por eso me enojé con esta generación y dije, siempre se extravían en su corazón. ¿Por qué la gente no pudo entrar en la tierra prometida? Se podría decir, pecaron, se rebelaron y murmuraron. Sí, pero mira cómo este escritor termina el capítulo, verso 19. Y entonces vemos que no pudieron entrar debido a su incredulidad. El pecado persistente ante la misericordia de Dios es una señal de incredulidad. Cuando yo me resisto a ser transformado por los recursos que Dios me ha dado, cuando yo abrazo mi amargura, cuando yo abrazo mi frustración, cuando abrazo mi pecado y me justifico y digo, tengo razón en sentirme así, tengo razón en estar enojado, estoy siendo incrédulo a la bondad y misericordia de Dios que nos ha llamado a vivir en un reposo, en paz, en tranquilidad, a la bondad y misericordia de Dios que nos llama a ver cómo Él cambia todas las cosas, así como el Señor les dio agua a los creyentes o al pueblo de Israel en el desierto. De esa manera estaba diciendo a su pueblo que en cualquier situación Dios te puede sostener y mantenerte de pie si confías en Él. Pero dejar que la frustración, que la amargura arrastre tu corazón es ante todo un problema de incredulidad. Es decir, al Señor, me niego a creer que tú puedes cambiar esta situación y con todo derecho voy a estar enojado, voy a estar amargado, voy a estar deprimido porque tú y nadie puede hacer nada por lo que yo estoy haciendo, por lo que estoy sufriendo, por lo que estoy padeciendo. Si la gente está amargada porque Dios los estaba probando. Sí, pecaron, pero debajo de todo eso estaba la raíz del problema. No creyeron a Dios, es decir, no confiaban en su bondad para guiar, proteger, proveer y satisfacer. Aunque vieron dividirse las aguas del Mar Rojo y caminaron por tierra seca, en el momento en que tuvieron sed, sus corazones se endurecieron contra Dios y no confiaron en que Él los cuidaría. Gritaron contra Él y dijeron que la vida en Egipto era mejor. Supón que estás pasando por un problema.
Tal vez tienes un problema en tu matrimonio o un problema con tus hijos. Y comienzas a ver ese problema como algo que no puede solucionarse. ¿Dónde está la raíz de todos esos pensamientos? Según la carta a los Hebreos, en la incredulidad. ¿Crees que el Dios que te sacó de la condenación, que te liberó de la muerte, que te dio nueva vida, que te hizo parte de una nueva creación, ahora es completamente impotente para transformar la situación de tu matrimonio? Ahora es completamente impotente para sostenerte en la crisis económica. Ahora es completamente impotente para cambiar el corazón de tus hijos. Ese Dios que levantó a Jesucristo de los muertos con el poder de su Espíritu y lo sentó muy por encima de todos los poderes, ahora no puede hacer algo en tus asuntos cotidianos. Eso es incredulidad. Eso es incredulidad. ¿Piensas que ese Dios que fue capaz de hacer nuevas todas las cosas en la persona de Jesucristo, ahora no puede cambiar ni mover nada del problema que estás viviendo? Eso es incredulidad. Eso estaban pensando los hebreos. El Dios que fue capaz de romper el poderoso mar en dos y dejar un camino en seco para que pasara su pueblo, ahora no podía proveer de agua potable o de agua bebible para el pueblo que estaba en el desierto. Eso era incredulidad. Y muchas veces nos encontramos en esa situación. No es el problema que estás pasando o por el que atraviesas lo que hace que tu fe se enfríe, es que no crees que Dios pueda hacer algo diferente, lo que hace que tu corazón se endurezca. No es la situación, no es ni la enfermedad, ni la crisis, ni el problema familiar, nada de eso tiene que ver con que tu fe se esté desvaneciendo. El verdadero problema es que piensas que Dios no puede hacer absolutamente nada para sacarte de esa condición, y eso es lo que está endureciendo tu corazón, lo que está amargando tu vida y lo que te está alejando de Dios. ¿Y cómo sabes que te estás alejando de Dios? Muchas personas dicen ignorantemente: no, yo no voy a la iglesia, pero sigo confiando en Dios. Eso es completamente imposible. Tú te alejas de la iglesia porque primero te alejaste de Dios. Tú te alejas de la congregación porque primero tu corazón se apartó de Dios. Esa es la verdad. Y eso es lo que el apóstol, el escritor a los hebreos, exhorta en algún momento cuando ellos estaban todavía enfrentando esas crisis, esas persecuciones. Él les dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El escritor de la carta les estaba diciendo que muchos se habían dejado de congregar, no por la persecución, no porque se mantuvieran fieles a Dios, se habían dejado de congregar porque en el capítulo 2 el corazón de ellos ya estaba endurecido. Por eso se habían apartado de la congregación. No se dejen engañar. Ninguno de ustedes acepte la mentira. No me congrego, pero yo sigo sirviendo a Dios en mi corazón. Ninguno de ustedes acepte esa mentira. No voy a la iglesia, pero yo sigo confiando en el Señor. Ninguno de ustedes acepte esa mentira. No te congregas porque perdiste tu fe en el Señor, porque perdiste tu confianza en Dios, porque perdiste tu fe en Él. Esa es la razón. Pero ahí está la gracia para todos nosotros. La gracia que a pesar de nuestra debilidad nos llama, se extiende hacia nosotros en manos, hermanos, tan comunes como la de la persona que está adelante o detrás tuyo. Ahí se está extendiendo la gracia. La gracia de Dios en la mano de un hermano que pregunta por ti, que se interesa por ti, que se preocupa por ti. Ahí puedes ver tú la gracia de Dios buscándote, amándote, acercándose a ti, y por muy común que te parezca, esa gracia te recuerda que a pesar de tu debilidad, Dios te sigue amando porque sigues siendo parte del cuerpo al que Él te ha unido, parte de su Hijo. Por eso la congregación es muy importante en nuestro crecimiento, hermanos. Es muy importante en el desarrollo de nuestra fe. No menosprecie esa gracia que se acerca a usted, aun cuando la apariencia pueda parecer bastante común.
Tal vez usted espera que sea el Cristo resucitado que se acerque a usted, pero es un miembro del cuerpo de Cristo, que según el apóstol Pablo es la expresión del Cristo resucitado, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Eso somos nosotros, la plenitud de Cristo. Y por esa razón es que como creyentes tenemos mucha esperanza. Si usted conoce a alguien que está pasando por una situación similar en su familia, en la iglesia, o un creyente de otro lugar, recuerde esta predicación, póngala en práctica y tal vez usted va a tener que luchar con un corazón endurecido. Pero usted puede confiar que Dios puede quebrantar ese corazón y volverlo a Él. Vamos a concluir con una oración.